Adri, ¿te parece que empecemos? No puedo. Sí, Elena, adelante. Una disculpa, es que tengo automáticamente cerrado el micrófono, por eso no puedo contestar. Sí, adelante, bienvenidos todos a nuestra séptima conferencia de acto en español. Estamos muy contentos porque hemos tenido una excelente respuesta de todos ustedes y creemos que esto va a abrir el camino para seguir trabajando e impulsando todo lo que es acto en español. Así es que sin más preámbulo, les presento a Elena Espinal, que tenemos el placer de que nos acompañe esta mañana y quien va a estar trabajando con un tema interesantísimo de futuro, haciendo la reflexión desde dónde es que nosotros tomamos las decisiones. No creo que nadie quiera cambiar de tema, Elena, porque es un tema interesantísimo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias. Necesito que Pau me habilite poder abrir pantalla, por favor, compartir mi pantalla. Y lo que les quería decir es que a mí no me molesta en absoluto que hagan preguntas, que levanten la mano, que hagan consultas mientras estamos hablando. No se queden con conversaciones que los pueden distraer. Y vamos a conversar sobre futuro. Esta hora que tenemos para estar juntos. Listo, doctora, ya puede compartir su pantalla. Muchas gracias. Ok. Bueno, me gustaría mucho, primero quiero pedirte, Adriana, si tú me vas a ayudar si hay preguntas, porque no voy a poder estar mirando eso ya que tengo la pantalla ocupada, ¿está bien? Sí, sí, Elena, por supuesto, yo estoy atenta al chat y cualquier pregunta, con mucho gusto yo te la menciono. Ok. Me gustaría que conversáramos un rato sobre futuro. Para los que no me conocen o no lo saben, yo me dediqué mucho a estudiar la relación con el futuro, porque además creo que aparte de una inquietud personal, tiene que ver con nuestra profesión de coaches. Toda intervención de coaching no tiene que ver con arreglar el pasado, sino que tiene que ver con traer un futuro. Y dándonos cuenta o no, es un futuro elegido por el coaching. Entonces, ¿qué significa elegir? ¿Qué significa futuro? Y sobre estas cosas me gustaría que trabajáramos juntos. Porque una de las cosas que pasa cuando nos relacionamos con el tiempo es que para los animales no hay pasado, presente y futuro. Esa disquisición es lingüística, ¿no? Desde que tenemos lenguajes y obviamente un modelo de interpretación, estamos pudiendo hablar de un pasado, podemos hablar de un presente y podemos hablar de un futuro. La relación con el futuro también ha ido cambiando de acuerdo a las diferentes etapas o modelos interpretativos por los que nuestra cultura ha estado viviendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de elegir un futuro, es elegir un futuro dentro de determinadas condiciones o dentro de determinados límites. Una parte de los límites tiene que ver con la cultura. Y la otra parte de los límites tiene que ver con que la única promesa que nos ha hecho la vida es decirnos, esto es el espacio, este es el lugar, aquí estás, diviértete y logra lo que quieras. Ahora yo tengo el derecho de cambiar las reglas las veces que se me ocurra. Entonces, desde ese lugar y con estos dos elementos, me gustaría que hablemos. Me gustaría tomar, por ejemplo, y primero, el tema de la cultura. Porque aun cuando la gente dice que elige, ¿realmente elige? ¿Realmente elige o hay una parte que le elige
la cultura, el deber ser, y muchísimas veces ni siquiera la cultura de su familia, de sus padres. Muchísimas veces hay culturas que se extienden y que nos influyen desde los bisabuelos, los tatarabuelos o antes, o de países de donde vinieron. Esto se mantiene a través de algo que podemos reconocer como es, por ejemplo, las costumbres. En la India, por ejemplo, esto es una familia moderna. Y si ustedes miran la manera de vestirse, si yo pusiera aquí una foto de hace 100 años atrás, estarían vestidos igual. A pesar de que hace 30 años que se liberó el sistema de castas y que la gente se puede casar con quien quiera, en todo el interior, salvo en Delhi y algunas familias de Mumbai, en el interior del país, la mayor parte de las familias, aún hablo de 30 años, o sea que hay gente que se está casando hoy, que ya nació sin esa ley, y sin embargo, los padres siguen eligiendo la novia o el novio para su hijo o su hija. Y yo recuerdo haber hablado, me acuerdo con un taxista, que me contó que se casaba, esto era enero y se casaba en octubre, y me mostró una foto de su novia. Y era una foto así multitudinaria, muchísima gente, como en una fiesta, y entonces me señala y me dice, esta que está acá atrás, de la cual les puedo asegurar que no era una selfie, no se veía nada, y el señor me dice, ¿no es hermosa? Y le dije, ¿cómo usted puede enamorarse tanto de alguien que no conoce? Y me dijo, si mis padres la eligieron para mí, ellos siempre van a elegir lo mejor. Y esto se da, por lo menos en esta cultura, porque como esa mujer se va a ir a vivir a la casa de la familia de este señor, buscan, obviamente, mujeres que tengan un hogar o una cultura semejante a la que se vive en la casa. Porque la señorita o la señora nueva va a convivir con los miembros de la familia del marido la mayor parte del tiempo. Entonces, por más que nosotros creamos que elegimos, en este caso, aparentemente las elecciones son menos, por lo menos conscientes. ¿Qué pasa en el África? En el África las mujeres tampoco eligen, eligen los padres. Esta es una mujer Samburu, y en esta cultura las mujeres, los padres que tienen hijas mujeres, entregan a sus hijas en matrimonio por una dote. Y la dote se paga en vacas, ovejas, cabras, pero en animales. Al punto tal que trabajando con ellos, se me ocurrió preguntarle al que iba a ser el nuevo jefe de la tribu, el hijo mayor del señor que era jefe de la tribu, se me ocurrió preguntarle, porque ellos pueden tener muchas esposas, ¿no? Y gracias a mi hijo se me ocurrió preguntarle, ¿qué entienden ustedes por pobreza? ¿Qué es ser pobre? Y me contestó después de mucho pensar, no tener animales y no tener hijos. Y entonces le dije, explícame un poco más. Me dijo, mira, cuantos más animales tengo, más esposas puedo tener, más hijos voy a tener, y cuantos más hijos tengo, más ayuda tengo para cuidar mi ganado. Los varones se van a casar, ¿no? Y las mujeres me van a proveer de más ganado, porque me van a pagar sus dotes. Entonces hay una manera en la cual, si ustedes miran, se está prolongando una historia. Aquí tienen unos masái, están haciendo una danza tribal en la fiesta, en la celebración de el pase de la adolescencia a la adultez. Y otra cosa llamativa, por ejemplo, en los masái, es que
tienen un territorio amplísimo entre Kenia y Tanzania, muy grande. Son muy ricos en tierras. Sin embargo, esas tierras están como ustedes ven, no hay un solo alambrado, porque las tierras son Masái, entonces son de todos. Y si este señor hoy trajo su ganado acá y baja otro y los ve, se va más lejos, porque el lugar es de todos. No es que yo crío en mi lugar y ustedes en el de ustedes. Las vacas, como verán, terminan siendo muy huesudas porque caminan muchísimo, lo cual supongo que la carne debe ser durísima. Pero lo interesante es el concepto del nosotros, un concepto de comunidad, de compartir. Las tierras son compartidas. No es este pedacito es mío, Pedro Masái, sino que la tierra es de todos. Y si frente a mi choza aparece alguien con sus vacas, yo voy a agarrar las mías y me voy a ir a otro sitio, porque todo el mundo tiene el mismo derecho sobre las tierras. Y esto tiene que ver con el impenetrable, en el Chaco, en la Argentina. Les estoy mostrando culturas que podríamos llamar más primitivas o tal vez más antiguas, con menos niveles de complejidad, en donde entender la historicidad es más fácil, ¿no? Estos son indios wichis, del impenetrable, indígenas wichis, que también tienen algunas costumbres extrañas. Y si ustedes miran, esta señora que viene caminando aquí es de Sinacantán, en Chiapas. Ustedes dirán que esta señora es humilde, mírenla venir con sus cabras, con sus ovejas, ¿no? La camioneta que está a la izquierda es de ella. Ellos cultivan flores y tienen algo de ganado para leche y para carne, pero cuando ganan su dinero con las flores y venden muchas, van a las concesionarias a comprar las camionetas para trasladar las flores y las compran al contado. No tienen cuentas bancarias. El mismo fenómeno, y si se fijan, aquí el ganado también lo cuidan los niños. Este concepto de hijos trabajando con los padres es un concepto muy arraigado en estas costumbres. Esto es en la laguna de Montebello, en Chincultic, en el área sagrada de Chiapas. Bueno, y este es un trabajo que yo estuve haciendo con indígenas que a mí me gustaría que vean los trajes, porque ellas se identifican por el traje. Entonces, como verán acá hay 3 diferentes. Si las buscan, las van a encontrar. 3 grupos étnicos diferentes. Este fue el evento. Entonces, si bien en las culturas primitivas podemos entender nuestra historicidad a partir de las costumbres, y de que las costumbres nos obligan a ver el mundo de una sola manera, nosotros también heredamos costumbres de nuestros ancestros sin darnos cuenta. Seguramente, si ustedes se ponen a revisar, tienen cosas de sus abuelos, pero no solo son costumbres. También heredamos estados de ánimo, tristezas, alegrías, sensaciones de abandono que no podemos explicar, pero que nos acompañan. Porque nacemos en una cultura, nacemos en la historia de esa cultura y de eso no podemos salir. Por lo cual, las elecciones que se hacen desde ese lugar no son tan elección. No son tan elección. Más bien son opciones. Porque cuando yo tengo que optar, tengo que decidir entre una cosa u otra. Cuando yo elijo dentro de todo un universo. La mayor parte de nuestras elecciones no son tales, son opciones. Y estas opciones nos las hacen ver este contexto histórico que nosotros arrastramos.
también nosotros decimos que los animales tienen obviamente conductas diferentes a nosotros, obviamente aparece el amor, pero yo les pido que miren esta foto. Estos son dos gorilas en los montes, los lluviosos, ¿no? Del África. Fíjense la mirada de ese bebé y le entrega a su madre. Ellos también se crían y crecen por costumbres. Por lo cual, hoy quedaría la duda si realmente no habrá una transmisión que tenga que ver con los genes. Recuerden todo lo de la teoría espiral, que no se atrevieron a hablar de genes y hablaron de memes. Y decían que esta transmisión cultural se daba a través de los memes. ¿Sí? Pero lo importante es darnos cuenta que en la construcción de futuro nuestra historia influye profundamente. Ahora, dentro del trabajo que yo hice cuando me puse a escribir mi libro La ecología del porvenir, una de las cosas que leí antropológicamente es que el ser humano, cuando inventó el lenguaje, y de esto hay varias teorías, algunos dicen que el lenguaje tenía un efecto de coordinación. Y al hablar del lenguaje, hablo de un lenguaje figurativo, porque los animales tienen lenguaje, pero usan el lenguaje para otra cosa. En este caso, el lenguaje es figurativo y podemos hablar hasta de lo que no hay, la honestidad, por ejemplo. Hacemos abstracciones con la palabra. Pero lo interesante del lenguaje, por lo menos la explicación que a mí me gustaría traer aquí, es que el lenguaje trajo a nuestra historia un fenómeno, y es haber roto el espíritu de manada. Nosotros, como animales parecidos a este gorila, vivíamos en manada. Y para la manada no hay un yo, hay un nosotros. La existencia del yo creó una soledad, un aislamiento, una separación, no solo con los otros congéneres, sino con los otros animales, y ni les cuento la separación con fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el trueno. Entonces, frente a ese modelo de separación, lo que pudimos empezar a hacer es compararnos, medirnos respecto al riesgo o al peligro que el otro significaba. Y entonces pudimos reconocer una emoción primaria que empezó a vivir en nosotros. Y yo creo que la emoción de base de todos nuestros estados de ánimo es el miedo. Y el miedo en el ser humano produce lo mismo que en los animales. Lo lleva a rendirse y dejarse comer, se entrega, lo lleva a huir o lo lleva a pelear. Como verán, ninguna de las tres es una acción. Las tres son reacciones. Y en las tres, salvo un poco en la de pelear y depende de dónde, cuidado con el uso del poder. Porque estamos, al tener miedo, reconociendo que el poder lo tiene el otro. Entonces, cuando hablamos de reacción, estamos hablando de un equilibrio, un desequilibrio del poder, dado porque es el otro el que tiene más poder que yo. Por eso tengo que defenderme. ¿Qué pasó con este dejar de ser uno? Empezamos a ser siempre reactivos, como lo acabamos de ver, gracias al miedo. Empezamos a ver que el poder no está en nosotros, está en los otros o está afuera.
Y empezó esta comparación en la cual nos hemos empezado a sentir más pequeños, menos poderosos que el otro, los otros, las cosas. ¿Cuál fue la reacción a partir de ahí que formó esta historia nuestra? Obviamente apareció la sensación, y si yo estoy separada, tengo miedo porque me tengo que cuidar del otro. ¿Cuál fue entonces la actitud? Fue a eso que le teníamos miedo, los erigimos en dioses. Hablo de los hombres primitivos. Sus primeros dioses fueron el agua, la lluvia, la montaña, luego fueron algunos animales. ¿Y qué se hacía con esos dioses? Se los adoraba, se les hacían regalos, ofrendas. ¿Y qué se les decía? Que se los amaba. ¿Se los amaba o se les quería controlar la conducta? Si esto es así, nosotros no hemos conocido realmente el amor como vínculo, sino que hemos conocido algo que es un miedo vestido de amor, disfrazado con un traje de control. Al punto tal que hoy decimos a cualquiera, yo te amo sí, no te amo más sí. No pudiendo entender el amor como un vínculo básico de reconocimiento del otro como semejante o como parte de mi misma manada. Las ciudades ha sido la manera de organizarnos en manada. Si nos ponemos a estudiar en serio antropología, vamos a ver, por ejemplo, que nuestro grupo humano, la mayor parte de nosotros somos sapiens, venimos de los sapiens. No es cierto que hubo una evolución y que el Pithecanthropus erectus y estos otros grupos estuvieron antes que el sapiens. No, convivieron. El sapiens fue el que venció a todos. Por eso es el único que sobrevivió. Había muchos que se parecían a nosotros. Sapiens sobrevivió. A los demás los hizo desaparecer. Todavía hay personas que vienen de un grupo que pertenece a una zona de Australia, y creo que es más o menos el 10%, entre el 7 y el 10% de la humanidad. Así que es un grupo muy pequeño que sobrevivió, y nosotros los sapiens que pudimos hacerlo de esta manera. Por lo cual también, y como vemos, desde que existimos, nosotros no solamente hemos matado para comer, hemos matado para dominar, hemos matado para conquistar, hemos matado para destruir. Igual que como lo hacemos hoy. Es nuestra parte animal. Y si nosotros no podemos reconocer esta parte histórica de quienes somos, ¿cómo podemos crear futuro? ¿Cómo vamos a elegir futuro? ¿Qué futuro se puede crear desde la separación, el miedo a adorar dioses, ¿no? ¿Qué futuro se puede crear desde ahí? Entonces, entremos ahora a hablar del futuro. Así como el presente es este instante que vivimos, ya es pasado lo que dije, y el pasado es la historia que nos contamos, futuro por definición es un tiempo que nunca va a llegar. Porque cuando llegue mañana, que es el futuro de hoy, no va a ser futuro, va a ser mañana. Por lo cual, hay muy pocas posibilidades de incidir en el futuro si no lo hacemos desde hoy. Toda esta relación desde la esperanza con el futuro, bueno, lo voy a poner en mi lista de deseos y algún día tengan por seguro que eso nunca va a pasar. Porque el futuro, al ser un tiempo que nunca va a llegar, el único lugar en donde se puede ejercer acción
es en el presente. Otra cosa que es llamativa es que no nos damos cuenta de que el lugar en el que estamos hoy, ahora, sentados escuchando este foro y hablando de futuro, esto es producto de las decisiones que se tomaron tal vez en los últimos 10 años o 15 años. No es que la vida nos regaló esto, no. Dadas las condiciones que hubo, esto es lo que hemos construido y por eso estamos acá. Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando trabajo con empresas es que cuando les pregunto qué van a estar haciendo dentro de 10 años, me miran con cara de asombro y me dicen, con todos los problemas que tengo hoy, ¿me pides que yo piense en 10 años? Pues, ¿a quién le puedo preguntar dónde va a estar tu empresa dentro de 10 años si no es a ti? Porque el futuro, al no existir como tal, es algo que nosotros tejemos a partir de las decisiones. No sé cuántos de ustedes han visto una película, hace unos años atrás, que se llamaba Corre, Lola, corre. Si no la vieron, yo los invito a que la vean. Si el tema de futuro y de construcción de futuro les interesa, les invito a que la vean. Corre, Lola, corre. Una película muy interesante que muestra una historia muy simple de un noviecito de una chica que vive sola y el novio la llama por teléfono y le dice que estaba yendo a buscar un dinero para su patrón y que perdió el dinero, que se lo olvidó en el metro y que en consecuencia no tiene el dinero y que si ella no le ayuda a conseguir un dinero para llevarle al patrón, él va a asaltar el supermercado que está enfrente. La chica sale corriendo de la casa y se tropieza con un perro, casi se cae, en consecuencia perdió unos segundos, y después le pasan cosas en la calle, y llega a ver al padre, y el padre le pide el dinero, y el padre se lo niega, y la historia es que el chico, obviamente, cuando ella llega al lugar, lo encuentra robando el supermercado, se arma un tiroteo porque llega la policía, y la que recibe un tiro es ella. Cuando está en el suelo, casi muerta, escucha el chico que le dice, ¿cuánto lo siento? Porque voy a tener que buscarme otra. Y ella entiende que no valió la pena dar la vida por él y decide volver a la vida. Y posteriormente, la misma historia, la misma, se cuenta 2 veces más. Una vez en donde aprende a no tropezarse, entonces llega segundos antes y le pasan una serie de cosas. Y cada una de esas veces, el final fue diferente. Entonces, nosotros elegimos hasta la velocidad del paso que le ponemos cuando caminamos por la calle para hacer algo. Y eso está determinando un resultado. Va a tener un impacto en el resultado. Cuando nos damos cuenta de esto, eso es fuertísimo. Entonces, no es tanto suerte. Hay algo que nos pasa a nosotros en relación con el tiempo, con el compromiso, con las velocidades que hacen que este mundo que sistémicamente está viendo constantemente nos permite las oportunidades y cierre otras. Entonces, ¿podemos crear futuro? Claro que sí. Claro que sí. Pero necesitamos romper algunas de nuestras creencias. Una, cuando nosotros miramos el futuro como tiempo, una de las cosas, por ejemplo, se nota en esta pregunta de
¿Dónde va a estar la empresa dentro de 10 años? No sé cómo resolverlo. Dios te me pide que piense en 10 años. Bueno, cuanto más largo es el plazo, menor es la capacidad de control y en consecuencia la gente prefiere no planificar, no imaginar, no generar acciones para llegar ahí. A mí me causa gracia, yo he trabajado con oficinas de gobierno, por ejemplo. Vieron una, la FONAES, que es una oficina del gobierno de México. Y la respuesta es, ¿por qué queremos hacer futuro a 4 años? Pero 4 años para el futuro es nada, es un futuro reactivo. Sí, pero son los 4 años que nosotros vamos a estar. Ahí aparece otra vez la necesidad de control. Parece ser que el futuro solo va a ocurrir si estoy yo y yo lo hago. Entonces vamos a hablar luego de esto, que es yo o mi grupo. No confío en nadie, no confío en nada. La otra es no entender el tiempo como tal, sino entenderlo como espacio. Miren, una de las cosas que me asombra de la historia de México es algo que supongo que muchos de ustedes se deben acordar, el 12 de diciembre de 2012, que mucha gente creyó que se iba a acabar el mundo porque se acababa la era del hombre de maíz. Bueno, los mayas, en un sitio que está en Veracruz, que se llama Tortuguero, dejaron ahí una estela con un escrito, y en ese escrito cuentan, ¿no? Que el mundo del hombre de maíz se acaba el 12 de diciembre del 2012. ¿Saben cuántos años antes el chamán hizo esa predicción? 2400. 2400 años para adelante de lectura de futuro. Y es, no sé, yo me lo imagino muy graciosamente, ¿no? Me imagino al chamán sentado con su gente y la gente diciéndole, ¿y usted qué cree que va a pasar dentro de 100 años? Y el hombre mirar al cielo y decir tal cosa. Y dentro de 500, tal otra. Y dentro de 1000, tal otra. Y dentro de 1300, tal otra. Y dentro de 1800, tal otra. Y en 2000, tal otra. Y en 2400, y el chamán harto debe haber dicho, bueno, no sé más, acá se acaba el hombre maíz. Se terminó. ¿Quién hoy planea a 2400 años? ¿Quién mira ese tiempo? ¿Qué nos pasó? No me importa si el Señor habló de la era del hombre de maíz. Importa ver la trascendencia de mirar a 2400 años. Otros grupos indígenas que están en la selva chiapaneca me llevaron a mostrarme su selva. Y los celtales, caminando por la selva, van con unas túnicas blancas, como de algodón. Los veo que se acarician, se acercan a un árbol y lo acarician y miran unas plantas chiquitas. Y el señor mayor que me llevaba me dice, ¿sabe lo que me emociona de esto? Que saber que estos árboles van a ser grandes cuando los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos recorran este bosque. Ellos cuidan el bosque con ese tamaño de dimensión. Entonces, si yo lo miro como tiempo, lo acorto. Pero si puedo relacionarme con el tiempo, como dice la física cuántica, que dice que no hay tiempo, sino una deformación en el espacio. Si yo puedo imaginar el futuro como un canvas, una tela a pintar, puedo imaginarlo como imágenes, puedo imaginarlo como contexto en el cual vivimos. Seguro voy a extenderme muchísimo más en los años porque se requiere mucho menos control. Y obviamente, si bien hay
cosas que están fuera de nuestro control, un terremoto, ¿no es cierto? Las lluvias. Hay otro montón de cosas que son producto de nuestro camino de creación. La vida que vivimos hoy, alguien la creó. Alguien creó el iPad, el celular, la manera de hacer un libro, un par de anteojos, los televisores, que ustedes se conecten por Zoom. Esa gente construyó futuro. Entonces, construir futuro es también hacer un camino que tenga que ver con la creación. Ahí también hay otro autor muy interesante que escribió un libro que se llama El Cisne Negro, en donde dice que los grandes cambios de la humanidad no se deben a la gente común. La gente común camina dentro de los límites de la mediocridad. Sin ofender a nadie, mediocridad quiere decir del medio. Los que han hecho la historia son aquellos que alguna vez rompieron con lo que era lo habitual y trajeron una visión totalmente diferente. Muchos de ellos, por mucho tiempo, inaceptados. A otros les costó la vida. Piensen en Galileo Galilei, por ejemplo. Este fenómeno es interesante. Cuanta más necesidad tengo yo de agradar a otros, mayor necesidad tengo de quedarme donde estoy, de atarme a donde estoy. Entonces, si estamos viendo historicidad y estamos viendo dónde estoy agarrado, este tipo de trabajo con las personas que crean futuro es trascendental. La vida, el mundo que vivimos hoy, está hecho por aquella gente que buscó romper el status quo, romper el equilibrio y crearlo diferente. También es interesante entonces darnos cuenta que para poder crear un futuro diferente, no lo vamos a poder crear con lo que ya sabemos. Porque lo que ya sabemos solo puede crear el futuro en el que estamos. Algo parecido a lo de hoy. En general un poco peor. Para poder crear otro futuro, tengo que lanzarme a aprender. Aprender significa dos cosas que en nuestra cultura son bastante terribles. Uno es equivocarme y tener la humildad de declararlo y seguir. Pero la segunda cosa, aprender también significa soltarme de juicios fundamentales. Yo he tenido experiencia con gente que me ha dicho, si yo dejo de pensar así, dejo de ser yo. Y recuerdo haberles dicho, y no sería buenísimo. Porque en ese progreso, en ese desarrollo y en ese cambio, va a aparecer alguien más poderoso, con creencias más actualizadas. Pero duele y duele en el cuerpo, porque no se olviden que los juicios viven en el cuerpo. Y cuantos más arraigados los tenemos, más todavía. Entonces no hay posibilidad de hacerlo sin aprender. Y muchísimas veces el aprender, el innovar, no tiene que ver con tener grandes ideas, sino con alterar las prácticas. Porque si no se cambian las prácticas, no hay grandes ideas que se puedan llevar a cabo. Si ustedes quieren mirar un lugar en donde están ocurriendo las grandes ideas, es en el cambio de las prácticas. Y no olvidarnos nunca que no hay un futuro afuera. El único futuro que existe es el producto de nuestra manera de observar. El futuro está adentro. Obviamente, cuando empezamos a hacer futuro, pasan cosas, ¿no? Cuando estoy soltándome a hacer lo que nunca hice, pasan cosas. Por ejemplo,
se me van a ir cosas de mi control. Y van a aparecer frases como no es como yo quise, no sé, no quiero cambiar. Mucha gente frente a la crisis busca la estabilidad y vuelve para atrás. ¿A dónde atrás? A seguir manteniendo su conducta histórica. Por lo cual, no hay nada nuevo. La crisis es una muestra de la posibilidad de cambio, porque la crisis solo significa que algo está cambiando. Las emociones que acompañan a la crisis tienen que ver con nuestra interpretación frente al cambio. Y entonces van a escuchar cosas como yo quería que cambiara, pero no tanto. O quería que cambiara, pero para acá. Entonces, crisis, el mundo no tiene crisis, es más, lo único que tiene son procesos de cambio. Los procesos de cambio son mucho más que habituales y sin proceso de cambio no hay evolución. Imagínense ustedes un universo sin cambio. Si lo único que existe en el universo es el cambio. El pobre de Einstein se quedó corto e inclusive tuvo una gran discusión una vez que le dijeron que cuando se irradiaban a los electrones se comportaban de manera loca y era incontrolable. Y él dijo, si eso es así, yo me tendría que haber dedicado a tener una tintorería. Entonces él, que fue un gran observador del universo, él que pudo hacer lo que hizo, frente a ese lugar le salió el control. Y fue su límite en el desarrollo de la física cuántica. Bien, entonces, ¿qué es hacer futuro? Y es crear una visión. ¿Cómo una visión? Sí, como producto de la creación, como producto de nuestras decisiones y como producto del modelo desde el cual tomamos las decisiones. Cuanto más consciente lo tenemos, mejor lo vamos a hacer. Ahora, otra confusión que tenemos es que creemos que hay un solo futuro. No, no hay un solo futuro. No hay dos. Hay muchos futuros posibles. Todos los que podamos llegar a imaginar. Por eso es que para poder construir futuro, lo primero que hay que hacer es ampliar la visión estratégica. Lo vamos a ver dentro de unos minutos. Es aprender a pensar de manera compleja. Porque cuando miramos el futuro, lo miramos desde una línea, lo miramos parejito y lo miramos como una sucesión de eventos unos detrás de otros. Y la vida no es así, porque la vida nos mezcla cosas. Vivimos sistémicamente, por lo cual no se puede mirar futuro en una sola línea. Eso es un tema de nuestro paradigma. A tal punto que los que trabajan en futuros, y así los llamamos, trabajar en futuros, hablan de muchos futuros. Y acá tienen algunos de los nombres de un autor. Utopía probable, de miedo. Distopía, que es lo opuesto a utopía. Plausible. Deseable. Una de las maneras que se usa para el diseño de futuro es el análisis de tendencias. Y el análisis de tendencias no solo para leerlas, porque cuando se leen tendencias, y se los digo en los montones de veces que he construido futuro con empresas y con gente, es muy gracioso, pero empiezan a hablar de las tendencias y se las empiezan a creer. Cuando hablamos de tendencias, estamos hablando de un análisis probabilístico, de probabilidades, no de verdades. Pero las tendencias, así como se construyen, se destruyen, pero nos puede llevar a poder ver, imaginar cosas que pueden
influir en el futuro que queremos construir. Los futuros no se crean más de la empresa hacia afuera. El futuro se crea desde afuera hacia adentro de la empresa. Ya no sirve que se junten 5 o 6 o 15 a diseñar una visión, si esa visión no fue construida desde el mercado. Entonces, el análisis de tendencias nos abre la cabeza. ¿Qué tendencias? Yo les diría las más importantes tienen que ver con las políticas, las sociales, las económicas, las tecnológicas y las ambientales. Y también todas las tendencias que tengan que ver con el negocio. Pero luego hay que aprender a usar el pensamiento complejo, en donde tengo que poder pensar en más de una cosa ocurriendo a la vez. Trabajando con 2, a la gente le duele la cabeza, porque estamos acostumbrados al pensamiento lineal. 2 cosas juntas, duele la cabeza. Los seres humanos podemos combinar hasta 48. Miren todo lo que nos falta. Y otra de las cosas que es bastante clara es que no hay un futuro personal. El futuro se construye con otros. Todo futuro que yo quiera hacer personal va a chocar con el futuro de los otros. Es una locura. Entonces, el saber crear relación, el crear relaciones de confianza, de amor, lleva a que sean muchos los que crean. Por eso ya no podemos entender el liderazgo como alguien que empuja, porque nadie quiere ser empujado, nadie quiere hoy, con lo que ya se sabe, perder su vida en aras del sueño de otro. Todos quieren aprovechar su vida en la construcción de su propio sueño. Entonces, el futuro se construye con otros y las visiones tienen la amplitud suficiente para que entren las ideas de quien ustedes quieran. Todos los futuros individuales tienen posibilidad dentro de una gran mirada de futuro. Por lo cual, cuando diseñamos futuro desde el miedo, encontramos futuros reactivos, y cuando diseñamos futuros desde el amor, encontramos futuros que florecen, donde todo el mundo tiene un lugar, donde aparece la diversidad, y donde no hay alguien que dice es mi idea, sino que no importa quién la sembró, la idea es de todos. Bueno, esto es mi mensaje hasta acá. Me gustaría saber cómo están, dónde están, si hay preguntas. Está Carlos López Kirchner. Ya, Carlos, tienes abierto el micrófono. Muchas gracias, lo tenía bloqueado. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarlos. Y Un saludarte placer. a ti, Elena. Yo una imagen que he venido como construyendo en lugar de esta línea recta que es como normalmente representamos el camino al futuro y el futuro como un lugar al final de la línea. Creo que es más como un laberinto, como es la imagen que a mí se me viene como más representativa, y un laberinto que es móvil. Entonces, a mí se me hace que es muy importante saber hacia dónde quieres ir, pero en realidad el camino pues, es demasiado complejo, ¿eh? Entonces, el hacerlo lineal, pues yo creo que simplifica como para quizás tranquilizarnos o para ponernos de acuerdo, pero la realidad yo creo que viene siendo mucho más compleja y pues
tienes que lidiar con tantos factores que están fuera de control que es difícil poderlos meter en una planeación o en una Excel para decir, este es el camino, ¿verdad? Lo que sí creo es que ir aclarando el lugar a donde quieres llegar, creo que va posibilitando tomar decisiones que te dirijan al rumbo que diseñaste, ¿verdad? Y también hay el riesgo de que pues cambies el lugar y digas, ah, caray, con la información de ahora, creo que conviene, mujer, buscar un lugar, y ahí hay como cambios de paradigmas, pues que estás en riesgo de vivir mientras vas caminando en la vida, ¿va? Entonces, el futuro que yo me imaginé hace 10 años, pues es diferente al futuro que ahorita puedo imaginarme en mis siguientes 10 años, por la experiencia de vida recorrida, ¿va? Entonces, son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Oscar. Oscar tiene la pregunta, ¿cómo aproximarse a una planeación estratégica desde este paradigma que nos compartes? Hay un modelo, Oscar, hay muchos modelos, pero hay uno, es el que yo hago, que se llama escenarios de futuro, que es sumamente interesante y que es previo a la planeación estratégica. Porque no puede haber una planeación estratégica si primero no viste un montón de futuros posibles, muchos. Y esos futuros posibles se construyen en base a tus preocupaciones y a los temas trascendentales que has encontrado a través de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tendencias. Recién a partir de eso se elige algún futuro y se planifica sobre ese futuro. Escenarios de futuro se llama la metodología de trabajo. Es muy compleja, pero muy interesante. Yo la he hecho con gobiernos y con empresas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Así de gentil, dice Elena, buenos días, un gusto escucharte. Cuando se intenta crear futuro, naturalmente nos viene la idea de que estamos buscando por cambios, pero mi inquietud es ¿por qué estamos buscando cambiar? Pero sí, porque queremos conservar. ¿Puedes comentar un poco sobre esto? A ver, creo que hay que tener muy claro, gentil, qué quieres conservar. Muchísimas veces los planes de cambio, los cambios son necesarios. O sea, yo no conozco una empresa que pueda seguir viva 100 años sin haber enfrentado grandes cambios. De hecho, todos los análisis de empresas que tienen más de 100 años en el mercado han tenido cambios rotundos, cambios que se llaman on the edge, ¿no? En el mismo borde, de jugarse la vida para poder seguir viviendo. Ahora, cuando te haces la pregunta de qué quieres conservar, una de las primeras cosas que le pasa a la gente es que se pregunta ¿por qué tengo que cambiar? Es una muy mala pregunta. Yo diría, ¿para qué cambiar? ¿No? Pero respecto al conservar, cuanto más trabajes, ¿qué es lo que quieres conservar? Vas a darte cuenta que no es toda la cultura, sino que son determinados pequeños lugares de la cultura a los cuales estamos atados, a veces inclusive por afectos, lo cual es fantástico, pero cuando tienes claro lo que quieres conservar, se diseña para mantener eso y poder cambiar lo demás. No conozco empresa que no precise cambio. Te puedo asegurar que las empresas como están hoy, muy poquititas van a vivir dentro de 10 años. A ver. Carlos quiere hacer una pregunta con el micrófono abierto. Carlos Raúl Villanueva, Pau, si se lo abres, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás?
Un placer verte de nuevo. Siempre es un honor escucharte, aprender de ti. Te considero mi maestra en todo el sentido de la palabra. Estoy en Brasil, en Porto Alegre. Estoy en Brasil, en Porto Alegre. Me llegó tu libro. Lo tengo acá. Maravilloso. Me alegra. Me casé en Argentina, ¿ok? Para que me pudiera llegar. Ok, Elena, te tengo dos preguntas. Estoy leyendo tu libro, lo estoy digiriendo poco a poco, no lo estoy leyendo de un solo sopetón, como dicen por allí. Te quería preguntar dos cosas. Una, en una sesión de coaching 1-a-1, no tanto a nivel organizacional, ¿cómo ayudo a un cliente a diseñar futuro? Y la segunda tiene que ver, después que termine el libro, ¿a dónde me recomiendas ampliar, buscar conocimientos acerca de diseño de futuro? Mira, en una sesión 1-a-1, el final y la organización de las acciones van a impactar en el futuro. Siempre. Siempre. Okay. Una de las cosas que yo hago es hacer muchas preguntas, porque muchas veces la gente tomando esa decisión dice, hago esto y se acabó. No, no se acabó. Cuando yo hago esto, abro un mundo gracias a esto. Y cierro un mundo gracias a esto. Estoy buscando que se abra este mundo. Estoy buscando que se cierre este mundo. A mí me causa gracia que nosotros tengamos noción, por ejemplo, del nivel de compromiso que causa un matrimonio para toda la vida. Pero no somos conscientes del nivel de compromiso y lo que causa elegir una carrera, elegir cómo usar mi tiempo libre. Todo eso genera una tendencia en mi vida. Todo, cuanto más clara yo tenga, si me alejo o me acerco de a donde voy, mejor. La otra cosa, para seguir hablando de diseño de futuro, yo te invitaría a que busques, no hay mucha bibliografía, la mayor parte de la bibliografía está en inglés, lee sobre escenarios de futuro. Ari de Geus es uno de los que lo desarrolló. Gracias. Listo, muchas gracias. Elena, tenemos 3 preguntas y estamos a 2 minutos de cerrar la conferencia. Me apuro. Te las voy a leer. Sori dice, si para crear el futuro se basa en lo que no conocemos, ¿cuál es el camino de visualizar la visión para poder planificar y accionar? ¿Te las digo las 3 o te voy diciendo una por una? Es bastante complicado y muy sencillo. Okay. Para poder entrar en el espacio de lo que no sabemos, empiecen por analizar tendencias, empiecen por usar pensamiento complejo, por cruzar tendencias, y ahí van a poder empezar a visualizar otros futuros. ¿Qué más? Nora de Argentina dice, hoy nuestro país tiene una conversación generalizada acompañada de la misma emoción. El futuro de la Argentina es incierto, la incertidumbre existe. ¿Qué podemos hacer los coaches? A ver, la primera cosa es, ¿y quién tiene certeza de futuro? ¿Quién sabe dónde va a estar dentro de 10 años? Si siquiera va a estar vivo. Yo creo que lo que podemos hacer es comprometernos con una visión y dejar de esperar a que sea otro el que decide cuál es nuestro destino. Yo tengo una serie de conversaciones sobre la Argentina, pero una de ellas es que cada argentino es una Argentina diferente. No nos unimos. La siguiente. Renata dice, tiene 2 preguntas. ¿En qué se fundamentan las reacciones de confianza para construir futuro? ¿Y qué crees que necesitamos incorporar las mujeres latinoamericanas a nuestras dinámicas para tener más participación en la construcción de la sociedad de cara al futuro? Y yo creo que las mujeres tenemos que revisar nuestra
autoconfianza, nuestra autoestima. Y entonces empezar a decidir que podemos salir al mundo y hacer aportes, ¿no? El lugar de la mujer en Latinoamérica es el que tiene, no solo porque es el lugar que nos dan los hombres, sino porque es el lugar que aceptamos las mujeres. ¿La otra pregunta era? Y la otra pregunta era, ¿qué crees que necesitamos incorporar? ¿En qué se fundamentan las relaciones de confianza para construir futuro? Las relaciones de confianza se fundamentan en lo mismo que hemos fundamentado confianza hasta aquí. Se fundamentan en poderle creer, o sea, en la confiabilidad, porque la gente cuando ha dicho ha cumplido, en la competencia, y si vamos a un ejemplo de la Argentina y volviendo atrás a Norita, una de las cosas que ha ocurrido en la Argentina es que nosotros confiamos en alguien porque es amigo, no porque sabe de algo. Entonces estamos fundamentando mal la confianza porque no nos estamos basando en cuán preparada está una persona para hacer eso. Y la otra es la sinceridad de propósito. Si la gente te dice que es y cumple, es. O sea, nosotros no reclamamos nuestra palabra. Y la construcción del futuro tiene que ver con eso. Si no, aparece el miedo y la necesidad de defenderse. ¿Mm? Y la última de Estefano que dice, ¿cómo evitas conducir a un coachee hacia un futuro que creas desde tu cultura misma, que influye en su futuro? ¿No es peligroso? Acaba siendo tu visión y no la de él. Claro, pero eso no es lo que me pasa a mí. Yo busco entrar al coaching desde un lugar de curiosidad y dispuesta a sorprenderme con cualquier cosa que me diga el coachee y no decir esto yo ya lo sabía. Yo creo que hay que formar mejor a los coaches. Ok. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Elena la brillante participación de esta 7ª conferencia Acto e invitamos a todos los participantes a que se inscriban en Acto. Acto es una institución que está trabajando fuertemente en el desarrollo justamente de lo que acaba de señalar ahorita Elena, de que la formación de los coaches sea cada vez más profunda y con más sentido, con más contexto, para que justamente no caigamos en estos problemas que nos marca Estefano en su pregunta. Los invitamos a inscribirse en Acto y los invitamos también a quien quiera volver a escuchar la conferencia de Elena, igual que las otras 6 conferencias están cargadas en la página de Acto, pueden entrar directamente ahí y pueden volver a revisar la conferencia y el PowerPoint y todo de las 7 conferencias van a estar a su disposición. Muchísimas gracias a todos por su presencia este día. Muchas gracias a Pau, que nos controló desde allá, desde la oficina, todo esto. Y Elena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso inmenso. Gracias. Gracias por estar. Hasta luego.